Hoy vamos a meternos de lleno en lo que podría ser el mayor robo de la era de la inteligencia artificial. Sí, sí, como suena. Es una historia de espionaje corporativo a una escala global que, la verdad, plantea una pregunta muy inquietante. Y ojo que aquí no estamos hablando del típico robo de código o de hackear unos servidores, no. Esto es algo mucho más profundo, más sutil. Hablamos del intento de copiar literalmente la forma de pensar de una IA. Un atraco, vamos, que redefine por completo lo que entendemos por espionaje en esta era digital. La acusación es, directa y explosiva. Tenemos a un gigante estadounidense de la IA que asegura que sus competidores en China han montado toda una campaña a escala industrial para robarle sus secretos más preciados. Casi nada. Y bueno, todo esto arranca con una acusación muy directa de Anthropic, que para quien no lo sepa, es uno de los laboratorios de IA más potentes del mundo. Y lo interesante es que no se andan con rodeos, ¿eh? Señalan a competidores muy concretos. Y aquí los tenemos: DeepSeek, Moonshot AI y Minimax. Ojo, que no estamos hablando de empresas cualquiera. Para nada. Son pesos pesados en la carrera de la IA en China, súper conocidos por lo rápido que avanzan y por lo potentes que son sus modelos. Vale, ¿y cuál era el objetivo de todo este presunto robo? Pues ni más ni menos que Claude, el modelo de IA estrella de Anthropic. La acusación, en pocas palabras, es que estas empresas intentaron clonar sus capacidades. Vamos, que intentaron robarle su forma de pensar. A ver, para entender cómo se supone que pasó todo esto, tenemos que pararnos a ver la técnica que está en el meollo de la cuestión. Se llama destilación. Y como digo, esto no va de forzar cerraduras digitales ni nada por el estilo. A ver, para que nos hagamos una idea, es como si un estudiante, en vez de aprenderse solo las respuestas de un examen, aprendiera el proceso de razonamiento del profesor para llegar a esas respuestas. Básicamente, el modelo más pequeño se pone a observar al más grande y poco a poco aprende a imitarlo. Y aquí está la clave de todo: la dualidad de esta técnica. A ver, usada de forma legítima, es súper útil. Permite a un laboratorio crear versiones más pequeñas y eficientes de sus propios modelos. El problema: el abuso. Llega cuando un competidor la usa para clonar el modelo de un rival. ¿Qué consiguen con eso? Pues ahorrarse años de investigación y miles de millones en inversión. Un atajo, en toda regla. Entonces, el quid de la cuestión es este. No se limitaban a pedirle respuestas a Claude. No. Le pedían que revelara su cadena de pensamiento, su razonamiento paso a paso. Y esto, no una ni dos veces, millones y millones de veces. Luego, cogían todas esas explicaciones y las usaban para entrenar a sus propios modelos. Básicamente, les enseñaban a pensar como Claude. Y mirad, cuando digo millones de veces, no es para nada una exageración. Es que la escala de esta operación es lo que de verdad asusta. Vamos a ver los números porque son de los que impresionan. Para poder hacer todo esto, los laboratorios chinos presuntamente crearon una red masiva de más de 24.000 cuentas falsas. Con ellas, claro, se saltaban las restricciones geográficas que tenía puestas Anthropic. Y esas 24.000 cuentas generaron un volumen de tráfico, alucinante. Más de 16 millones de interacciones con Claude. 16 millones de preguntas, todas con el mismo objetivo: exprimir y extraer sus capacidades. Y en esta tabla se ve perfectamente. Esto no era un ataque a lo loco, para nada. Cada empresa tenía su propia estrategia. Fijaos, Minimax iba a por la capacidad de Claude para usar código y herramientas. Moonshot a por su razonamiento y su visión por computador. Y quizás lo más interesante, DeepSeek se centró en su lógica y, ojo a esto, en cómo saltarse la censura en temas políticamente sensibles. Claro, llegados a este punto, uno se da cuenta de que esto va mucho más allá de una simple pelea entre empresas. Esto escala muy rápido y se convierte en un asunto de geopolítica y de seguridad nacional, con todas las letras. Hay que entender el contexto, porque todo esto ocurre en plena guerra tecnológica. Estados Unidos lleva tiempo imponiendo controles muy estrictos a la exportación de chips de IA avanzados, los que se necesitan para entrenar estos modelos tan potentes. Y lo que dice Anthropic es: ¿veis? Este tipo de robo demuestra por qué esos controles son tan necesarios. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad peligrosa. A ver, los modelos como Claude se construyen con un montón de barreras de seguridad. ¿Para qué? Pues para evitar que ayuden a crear armas biológicas o a lanzar ciberataques, por ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando un modelo se destila de esta manera? Pues que esas barreras de seguridad pueden desaparecer y lo que te queda es una IA potentísima, sin control, que podría usarse para vigilancia, desinformación, lo que sea. Y ojo, que esto no lo dice solo Anthropic para defender lo suyo. Expertos en ciberseguridad del nivel de Dmitry Alperovich, que es cofundador de CrowdStrike, ya dicen que esto viene a confirmar una sospecha que en la industria se tenía desde hacía ya bastante tiempo. Pero la historia no acaba aquí.
Ni mucho menos. Como suele pasar en estas disputas tan mediáticas, han salido contraargumentos. Y algunos de ellos apuntan, curiosamente, a la propia Anthropic. El argumento es más o menos el siguiente. Vale, Anthropic acusa a otros de robar sus datos, pero es que la propia empresa se ha enfrentado a un montón de demandas por haber entrenado a Claude con cantidades gigantescas de datos sacados de Internet, incluyendo, por ejemplo, libros con derechos de autor, y todo, supuestamente, sin pedir permiso. De hecho, Elon Musk, que es competidor directo con su empresa XAI, lo resumió de una forma bastante directa, acusando a Anthropic de hipocresía. Vamos, que venía a decir que cómo se quejan de un robo de datos cuando su propio modelo, según él, se construyó de una forma muy parecida. Así que, ¿qué tenemos? ¿Acusaciones de robo por un lado, acusaciones de hipocresía por el otro? La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? Porque este incidente, la verdad, podría marcar un antes y un después. Por su parte, Anthropic no solo se ha quedado en la denuncia, también ha puesto soluciones sobre la mesa. Piden una acción coordinada de toda la industria, compartir datos técnicos para poder pillar futuros ataques y sobre todo insisten en reforzar todavía más los controles a la exportación de tecnología de IA. Y al final todo este caso nos deja con la que quizás sea la pregunta fundamental de esta nueva era en la que estamos entrando. Cuando una mente artificial copia a otra, ¿eso es aprender o es robar? Estamos en una nueva frontera tecnológica y está claro que las viejas reglas sobre lo que es la propiedad intelectual simplemente se están quedando obsoletas.